Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el profesor Luis Fernando. Les hago el siguiente video con la finalidad de ayudarles a entender de mejor manera este tema y a resolver las actividades que están destinadas para esta semana. Sí, vamos analizando como primera etapa lo que es el concepto de razones trigonométricas. Para hacer este análisis, va a ser necesario que separemos o descompongamos la palabra en sus dos términos. A razón. En matemáticas, la palabra razón es una comparación que se realiza entre dos cantidades y regularmente esta comparación se debe entender como que es una división y la forma más común de expresarlo es en forma de fracción. De forma general decimos que es A entre B o A es AB. Esto sería como un término algebraico, o sea, representa una cantidad cualquiera y ya casos muy específicos para que sea más entendible para ustedes, pues podría ser un medio, podría ser 3/4, o en este caso, las razones que estamos estudiando pues son comparaciones que se realizan entre los lados del triángulo, lo que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la razón, resumiendo, pues es una comparación entre dos cantidades que se expresa mediante una fracción. Trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Pues es una parte de las matemáticas que estudia las relaciones que se da entre los lados y los ángulos de un triángulo. ¿Sí? Entonces, si juntamos las dos definiciones, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos entonces que la razón trigonometría pues sería una comparación entre los dos lados de un triángulo con su respectivo ángulo. ¿Sí? Entonces, sería una razón trigonométrica, es una comparación que se realiza entre las medidas de los lados de un triángulo con respecto a un ángulo. ¿Sí? Entonces continuemos con los primeros ejercicios. Lo primero que tienes que entender, bueno, pues es la trigonometría que nosotros vamos a empezar a estudiar, tiene que ver con conceptos muy básicos y el primero de ellos, pues tiene como aprendizaje esperado la resolución de triángulos rectángulos. Les recuerdo a ustedes que cuando estudiamos el tema de los triángulos rectángulos, pues un triángulo rectángulo es aquel que te caracteriza o se distingue porque va a poseer un ángulo de 90 grados. También es importante que dentro de este mismo triángulo rectángulo identifiques a qué se le llama hipotenusa y te des cuenta quiénes serían los catetos, ¿no? Miren, fíjense bien, por regla general, la hipotenusa es el lado más grande que posee ese triángulo, o lo más correcto sería decir que es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Sí? Así identificamos a la hipotenusa. Y entonces, los otros lados más pequeños son los catetos. ¿De acuerdo? Hay un teorema muy importante que es necesario que repasen porque se va a estar utilizando de forma cotidiana durante la resolución de estos ejercicios, pues es el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras te menciona que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Y aquí le tengo la expresión matemática o la fórmula donde A y B representan los catetos y C sería la hipotenusa. Esto tiene dos variantes. Recuerden ustedes que si yo tengo la necesidad de calcular, por ejemplo, la hipotenusa, pues tengo que elevar al cuadrado cada uno de los lados, que serían los catetos, realizar una suma y finalmente calcular una raíz cuadrada, ¿verdad? Pero si lo que yo tengo es la necesidad de calcular un cateto, recuerden ustedes que al lado más grande que la hipotenusa se eleva al cuadrado y se le debe restar el cuadrado del otro cateto, para finalmente calcular una raíz cuadrada. Bueno, ¿qué es lo que le vamos a agregar ahora cuando empezamos a estudiar? Pues resulta que estos catetos ya van a estar referenciados con respecto a un ángulo. Es muy importante señalar cuál es el ángulo que se está trabajando y observarlo desde el inicio de la resolución de los ejercicios, puesto que estos catetos reciben un nombre de acuerdo a cómo está acomodado. Si yo tomo este ángulo, que está en la parte de arriba, entonces este que está enfrente, este cateto que está enfrente de este ángulo se le llama cateto opuesto. Y el cateto, que en realidad es un lado del mismo ángulo o que está pegadito a él, se le llama cateto adyacente. Pero si yo cambio de ángulo, en lugar de estar observando el ángulo superior como en este ejercicio, estoy observando el que está en el otro lado, que sería este, que lo estoy marcando con la letra griega alfa, pues entonces los catetos cambian de nombre. Fíjense que acá era cateto opuesto y cateto adyacente, y cuando cambio de ángulo de referencia, pues se invierte, ¿no? Ahora el cateto opuesto es el que tengo de este lado y el cateto adyacente es el que está aquí pegadito. Entonces siempre es importante el ángulo de referencia. ¿Sí? Las razones trigonométricas principales, bueno, hasta en la calculadora están marcadas. Las tres razones trigonométricas que deben de aprenderse de memoria, pues es el seno del ángulo, pues va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, es muy importante marcar cuál es el ángulo de referencia, ya que si lo vuelvo a repetir, que si cambiamos de ángulo esto se invierte.
Recuerden que los triángulos pueden aparecer en cualquier forma, en cualquier sentido, entonces no se acostumbren siempre a verlos de la misma manera. Por eso es importante que identifiquen cuál es la hipotenusa, ¿verdad? Recuerden que es el lado que está enfrente del ángulo recto y por lo tanto los otros dos serían los catetos. Y ya dependiendo del ángulo, pues cateto opuesto o cateto adyacente. O a veces se lo suele llamar cateto contiguo, por eso puse aquí doble C, porque a veces así lo mencionan algunos libros como cateto contiguo. Vienen ejercicios simples en la primera etapa de estas razones trigonométricas, pues para que ustedes empiecen a familiarizar para calcular las diferentes razones. Te pongo un ejemplo. Te da como dato a lo mejor las medidas de este triángulo, pero tu primer paso sería identificar cuál es el ángulo de referencia y bueno, cuál es la hipotenusa y cuáles serían cateto opuesto y cateto adyacente, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, ya lo estoy marcando. Ya les estoy poniendo aquí, pues, cómo quedarían acomodados para este ejercicio, tomando este ángulo. Después, lo único que hacemos, pues, es emplear las fórmulas, ¿verdad? El seno de beta, en este caso, pues, es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo, en este caso se llama alfa, pues sería igual al cateto opuesto, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. De forma parecida, calculamos lo que sería el coseno, que dice que es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, pues en este ejercicio el cateto adyacente sería 3, la hipotenusa 5. Resolvemos esta división, recuerden que es una división 3 entre 5, o sea, es una razón, pero también es equivalente a una división. Entonces 3 entre 5 sería 0.6. Finalmente calculamos la tangente y bueno, recuerden que la tangente según las definiciones del libro nos dice que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ya hago la sustitución en la fórmula y resuelvo. Aquí en este caso me dice que es 1.3, 3. Entonces como es periódico, es decir que se repite hasta el infinito, le pongo una barrita en la parte de arriba. Esto se debe de entender que el 3 se repite hasta el infinito. Si necesitamos hacer una cuenta o alguna operación, yo les recomiendo cuando sea infinito, como en este caso, que tomemos 2 decimales o si lo desean hasta 3. ¿Sí? Bien, continuando con este proceso, pues los ejercicios van incrementándose de dificultad y se van a enfrentar a ejercicios como de estas características, donde por ejemplo nada más tienes el puro dibujito, te marca cuál es el ángulo de referencia y te da las medidas. Y bueno, para que tú empieces a resolver este ejercicio y puedas escribir las razones trigonométricas, vuelvo a repetir, es importante identificar qué son los datos que tienes. En este caso tienes la hipotenusa y si observas el ángulo de referencia, pues este sería el cateto opuesto. Pero hay una diferencia con respecto al ejercicio anterior, no te está dando la medida del cateto adyacente. Y entonces cuando tú empiezas a calcular lo que es el seno, coseno y tangente, pues en algún momento vas a tener la necesidad de conocer este dato. Pero como no te lo está proporcionando, entonces vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras para poder calcular en este caso el cateto que me hace falta. ¿Sí? Entonces cuando aparezcan ejercicios con estas características, pues vamos a tener que resolver pues el lado que nos haga falta empleando Pitágoras y entonces ya podríamos establecer las 3 razones trigonométricas. ¿Sí? Hasta aquí voy a dejar este video. Voy a grabar la parte 2 a continuación.